Hey, ¿qué tal amigas y amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles en FootFame, como siempre, junto a Ale Gutiérrez, junto a Aldo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo Belli, el técnico de la selección venezolana femenil, que tiene a un pasito a las chamas de la Copa del Mundo del próximo año en Brasil. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Un placer tenerte por acá. ¿Cómo andas? Todo bien, es un gusto estar hablando con ustedes. Es un placer y estamos aquí para charlar, para platicar lo que quieran. Gracias por la invitación más una vez. Un placer, Ricardo. Yo quisiera arrancar con tu trayectoria. Trabajaste con uno de mis entrenadores favoritos, que es Fernando Diniz, en el 2010, después de trabajar en el Peixe también como preparador físico. Cuéntame cómo fue trabajar con Diniz y cómo ha moldeado tu forma de ver el fútbol, porque creo que hay cosas de su filosofía en tu estilo de juego. Bueno, yo soy una persona que soy muy grato a Fernando Diniz, porque en 2009 y 2010 yo estaba haciendo una pós-graduación en fútbol, una especialización. Yo soy formado en educación física, me gustaba ser entrenador de fútbol, y tenía que empezar de alguna manera. Y yo no soy hijo de ningún exjugador profesional, yo no fui jugador profesional de fútbol, e intenté, pero no tenía ese gran talento para jugar en Brasil, En aquí Brasil es muy difícil. en la época. Pero tenía un sueño de seguir trabajando con fútbol, hice educación física, facultad de educación física, después la pós-graduación. Y nosotros teníamos una tarea que era como algo de ser pasante de un entrenador y yo batí en la puerta del Paulista de Jundiaí, que Mm, fue como el primer trabajo de Fernando Diniz también como entrenador. mm. Entonces Diniz estaba empezando con muchas ganas, con muchas energías, fue como su laboratorio también. Y yo pude aprender y vivenciar muchas cosas que Diniz ya intentaba hacer con su equipo del relacionismo, ¿no? Que la gente Claro. habla hoy, de jugar en posesión, de mucha aproximación y mucha rotación dentro de la cancha. Diniz ya lo hacía. Y nada, después de ese trabajo con Diniz, que fue muy importante para mí, como yo no tenía la experiencia como jugador profesional de fútbol, poder estar, yo me quedé 6 meses con Diniz, entonces a nivel camarino, de un equipo profesional, de cómo se gestiona también, no solo, creo que a mi experiencia con Fernando Diniz no fue solo en el táctico, a nivel metodológico, pero también a nivel de gestión de camarino, de ego, con jugadores profesionales. Entonces, para mí fue muy importante. Después de esa experiencia con Diniz, me abrió puertas en Brasil como entrenador de equipos sub-20 varonil y yo trabajé en Rio Branco de Americana, trabajé en el propio Paulista de Jundiaí y después yo recibo una oportunidad para trabajar en Portugal. En Portugal, yo viví 3 años, yo trabajé en Académica de Coimbra. Coimbra, a donde también yo hice una maestría en deporte de alto rendimiento. Y ahí fui para estudiar también la periodización táctica, que es una Mm, metodología Frade. de fútbol de Vitor Frade, que es a donde las partes no son aisladas, ¿no? A donde se trabaja todo de una forma integrada, el mental, el táctico, el físico y el técnico. Entonces fue muy importante también los 3 años que viví en Portugal. Y en Portugal una curiosidad, que foi uma casualidade também, que foi minha primeira experiência de mirar uma seleção de futebol feminil, que eu tive a oportunidade de mirar muitos treinamentos e partidos da seleção de Portugal, porque a seleção de Portugal fazia estágios de treinamento em minha cidade, em meu Mm. clube. Então, eu pude acompanhar alguns treinamentos, alguns partidos internacionais e mirar depois como cresceu a seleção de Portugal feminil, que eu não tinha ideia que ia trabalhar algum dia com mulheres. E depois desses 3 anos em Portugal, eu regresso ao Brasil, sigo trabalhando com homens por mais 2, 3 anos, hasta que Palmeiras cria o projeto por la obrigatoriedade da FIFA e Conmebol, só se pode jogar Libertadores se tem equipo feminino, não? Então, Palmeiras me invita para ser treinador do projeto do equipo sub-19. Eu me quedo 2 meses com o equipo. Depois, Palmeiras decide me promover para o primeiro equipo.
y yo me quedo trabajando por 5 años en Palmeiras. Entonces, fue como una construcción. Yo aprendí mucho con todos los años, cada grupo que Palmeiras hacía fichajes distintas de jugadoras que empezaron con nosotros y después llegaron en selección brasileña. Y también del crecimiento de la modalidad como un todo en Brasil, que creció muy rápido. Nosotros, en el primer año nuestro, empezamos en la segunda división. Después, en el otro año, estábamos jugando en la primera división. Nos quedamos en tercer lugar del Brasileirão. En el otro año, fomos subcampeón brasileño, que nos dio el derecho de, en el otro año, jugar la Libertadores. Libertadores. En nuestra primera Libertadores que jugamos, nosotros salimos como campeones y ahí ganamos el cupo para jugar el otro año. Y ahí en el otro año nosotros salimos como subcampeones, perdemos Mm. la final para Corinthians, nuestro eterno rival. Sí. Y nada, después de esa experiencia en Palmeiras, y ahí yo voy para México y fue un poco así mi llegada en el fútbol femenino y después llegué a Toluca y de Toluca estoy aquí hoy en la selección de Venezuela. Oye, Ricardo, ya nos diste todo tu currículum vitae y yo lo tenía preparado. Perdón, entonces, No, 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 está perfecto. Dime algo. Fíjate cómo sí te investigué para no decir que te estoqué. Justo te diría que eres licenciado en Educación Física por el Colegio de Educación Física en Sao Paulo, la especialidad en fútbol por la Universidad Federal de Viçosa en Minas Gerais. Vistosa, sí. Licencia Pro en la Confederación, por la Confederación Brasileña de Fútbol, licencia C de la UEFA como DT por la Asociación Leiria y la Federación Portuguesa de Fútbol, y además tu máster en entrenamiento deportivo por la Universidad de Coimbra en Portugal. Así que evidentemente eres un tipo sumamente preparado, que si bien ya nos diste todo el contexto de cómo llegas a entrenar y con este contexto en el que tú no fuiste ni hijo de algún jugador profesional, ni tú tampoco lo jugaste, evidentemente eres un tipo que está preparado para estos escenarios, pero también mencionabas el tema de que llegas a Palmeiras y cuando construyen este proyecto o te invitan a construir el proyecto femenino, tú estás ahí un tiempo, pero aún así después decides otra vez volver a un equipo masculino, me parece que categoría 20, sub-20, Ajá. y después una vez más regresas al femenino. Entonces, ¿cómo es ese momento de Ricardo Belli en el que llega al femenino? Me imagino que con la convicción de construir ese proyecto que construiste y que lo hiciste muy bien con todos estos títulos que ya mencionaste, pero ¿por qué regresar al masculino y después por qué volver al femenino? Bueno, como yo siempre hablo para mis grupos de trabajo, hoy yo ya puedo hablar que ya trabajé con todas as faixas etárias, todas as idades, desde niños de 3, 4 anos de idade, quando eu era assim, educação física, com niños e niñas, depois com forças básicas, com juveniles, sub-19, sub-20, de homens e de mulheres, e equipos profissionais. Então, eu hablo que sou treinador de futebol, não sou um treinador de modalidade, porque para mim, o futebol é um jogo que tiene sí sus especificidades, ¿no? Ejemplo, cuando yo entrenaba jugadores en Portugal, hombres sub-19, tenía una característica, ¿no? Los hombres sub-19 que tenían unas necesidades específicas de aprendizaje en el proceso formativo. Después, cuando regreso a Brasil para trabajar con hombres ya más viejos o mayores, ¿no? Jugadores profesionales con otra exigencia, ¿no? Y después, cuando voy a trabajar con mujeres, todo es fútbol, pero cada uno son seres humanos distintos que tienen sus necesidades de aprendizajes, así como yo como entrenador. Yo pienso que voy a ser siempre un eterno aprendiz. En esa transición que fue en 2021, después de ser subcampeón brasileño, yo salgo de Palmeiras por una oferta muy buena que eu recebo de um equipo de segunda divisão de Brasil, sub-20, tu está correto, se chama Ituano, porque eu estava um tempo também muito lejos de minha família, e eu queria me quedar mais cerca de minha família, minha esposa, eu tinha 2 filhos pequenos, então foi um dos motivos, foi um motivo particular, e eu trabalho 6 meses em Ituano,
y después Palmeiras decide me llamar para hacer la Libertadores o para jugar la Libertadores por Palmeiras. Entonces fue como 6 meses en un espacio que yo salgo del femenino, regreso para masculino, después yo regreso para Palmeiras de nuevo y ahí me quedé más 2 años. Entonces, pero es eso, yo pienso que yo soy una persona movida a desafíos, a retos. Cuando yo estaba trabajando en Toluca igual, cuando termina el contrato en Toluca, que nosotros hicimos un acuerdo após mi salida, que fue como un viernes, un jueves, el viernes me llama la Federación de Venezuela si yo Wow. tenía interés de asumir una selección. Yo nunca había trabajado con una selección, entonces es un trabajo muy distinto también, ¿no? Que aquí tú tienes menos tiempo con las jugadoras, Mm, entonces tú tienes que hacer un control de muchas cosas, pero de lejos, ¿no? Entonces, es un desafío distinto y también, pero muy motivador, que es una responsabilidad muy grande, clasificar una selección para un mundial, por la primera vez en la historia. Igual cuando llego en Toluca también, fue un desafío también, que Toluca no estaba entre los 5 equipos más fuertes, o que más inversionaba en femenino, y cuando llego eso quizá fue un poco frustrante para mí, que venía de Palmeiras, de un proyecto que estaba muy consolidado a nivel Brasil y Sudamérica, pero yo pienso que mi llegada en Toluca fue en un tiempo también de una transición. Hoy yo miro cuánto creció el fútbol mm. femenino en Toluca, cuánto el club hoy, después de ganar también la 11ª, ¿no? En el masculino, que esperaban tanto y tantos años de espera en el masculino, el club hoy mira más para el fútbol femenino también, pone más plata, inversiona más. Claro, ahora Entonces, sí estoy muy invirtió contento por fuerte. esa transición también. Ujú. Sí, justo te queríamos preguntar esa parte, Ricardo, sobre tu llegada a México, ¿no? A Toluca, donde dirigiste 24 partidos, incluso, ¿no? Clasificaron a esa liguilla en la Apertura 2024. Después viene un torneo a lo mejor un poquito más complejo y es cuando es tu salida. Ya después, bueno, nos cuentas un poco sobre tu llegada a Venezuela. Pero ¿cómo fue la cercanía contigo para que vinieras a dirigir a la Liga MX Femenil, a un Toluca, como bien mencionas? Pues era un Toluca en ese cambio, ¿no? En esa transición donde pues los directivos apuestan, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar a invertir, vamos a empezar a traer jugadoras importantes de élite. Ahora ya también alcanzaron su primera semifinal en el torneo anterior, entonces creo que pues ha crecido, ¿no? En todos los aspectos. Pero ¿cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue el acercamiento? Para ti también, ¿qué significó venir al Toluca, venir a la Liga MX? ¿Y cómo para ti es tu visión, ¿no? Por todo lo que ha crecido, por todo lo que ha acontecido aquí en México. Bueno, después de los 5 años en las dos pasajes por Palmeiras, nosotros necesitamos, yo y mi staff técnico, un reto distinto. Y no sé por qué tenemos México en nuestra cabeza. Escuchábamos mucho sobre la Liga Mexicana, que estaba creciendo mucho, y mirábamos las finales de Tigres contra Monterrey, América, los estadios siempre llenos. Entonces se escuchaba mucho en Brasil, en Sudamérica, hablar sobre la Liga Mexicana, ¿no? Que venía creciendo mucho y todo, pero yo nunca pensaba también igual que iba a trabajar en México, pero estábamos siempre con las puertas abiertas. Una cosa que nosotros teníamos interés era de abrir otros mercados, ya que después de 5 años en Palmeiras queríamos dar un salto para el extranjero, para el exterior. Yo me recuerdo que cuando yo salgo de Palmeiras en noviembre, en diciembre yo recibo una consulta de un agente, pero era para trabajar en Monterrey, en Ah, Rayadas, y yo poco wow. conocía de Monterrey. Entonces, acabó que nosotros no llegamos a un acuerdo y 6 meses después yo lego en Toluca. Y fue un proceso para mí muy interesante porque Toluca mostró la grandeza del club, que en el momento no inversionaba tanto en el femenino, pero ya tenía una visión de crecimiento. Yo hablo que el Toluca fue el club que más conocía a Ricardo Belli antes de firmar conmigo, porque hizo como 3, 4 entrevistas y sobre modelo de juego, sobre o que yo pensaba, o que yo conocía de la Liga Mexicana, sobre metodología. Entonces, Toluca hizo una muy buena investigación. Y cuando después yo llego a Toluca, yo llego en esa fase de transición. Yo me recuerdo que el primer año nuestro, nosotros queríamos hacer un juego en Toluca
más de posesión, un juego más propositivo, pero quizá era un cambio muy grande para el poco tiempo que nosotros teníamos de un equipo que estaba más acostumbrada a jugar en bloque bajo o un juego más vertical. Entonces, no era solo un cambio técnico o táctico, pero un cambio mental, ¿no? De hacer un cambio de estilo de juego. Y nosotros intentamos hacer eso. Y en el medio del torneo, del primer torneo que nosotros trabajamos, llega Amandine Henry, que cree que esa fue una pieza muy importante en este rompecabezas, porque Amandine llega con toda su experiencia, pero llega también con toda esa confianza y que nos ayudó mucho con vender nuestra idea de juego, de creer, de jugar ese juego más ofensivo. Y yo me recuerdo que en este primer año faltaba como 5 partidos y nosotros teníamos que ganar todos para poder clasificar para la liguilla. No podíamos fallar. Y de esos quinto que faltaba, nos tocó Juárez, que era un rival directo, y nosotros perdimos para Juárez en Juárez en el último minuto. Entonces, fue algo, ahora no depende solo más de nosotros, tenemos que ganar los 4 partidos que nos faltan y hinchar por una combinación matemática de resultados. Y ahí yo pienso que el grupo de jugadoras, principalmente las mexicanas, que en esta época nosotros teníamos Micaela Ban, que era camaronesa, Keila Thompson, que era americana, Brenda Walsh, brasileña, y Amandine y Célia Benzalén, que eran las dos francesas, pero todo el grupo era compuesto por jugadoras mexicanas. Entonces, ali nosotros probamos o si se cree, si puede, si trabaja, hay 1% de posibilidad o de probabilidad, hay 99% de fe. Entonces, nosotros trabajamos mucho esa parte emocional y nuestro equipo dio una gran prueba dentro de la cancha. Entonces, después de tener resultados muy difíciles, que fue perder para Monterrey de 5-0 en Monterrey en la primera fase, perder para Tigre de 6-0, pero el equipo oscilaba mucho, no tenía esa constancia. Nosotros hicimos un buen partido contra América, que empatamos 2-2, ganamos de Chivas por la primera vez en la historia, en MS10 de 2-0, que Toluca nunca había ganado de Chivas y hay esa rivalidad entre los dos equipos. Pero después en la liguilla, yo hablo que por 4 minutos nosotros no llegamos a una semifinal, porque hasta el minuto 41 del segundo tiempo, nosotros habíamos ganado el primer partido de las Rayadas de casa, con gol de Cintia Peraza. Y en el segundo partido tuvimos 3 oportunidades muy buenas en el primer tiempo, 2 con Brenda Walsh, o 4, una con Peraza y una con Mariel. E no segundo tempo, num ataque nuestro, que Micaela Adam sai frente a frente com o Tarronar e ela pateia, e nele rebote, o contragolpe e las rayadas hacia o gol, não? Então, por 4 minutos, nós outros não legamos em uma semifinal, que seria algo histórico, pero creio que foi um momento de grande aprendizagem também para nós outros, pero principalmente para o clube, que para competir nesse nível mais alto, tu tiene que para competir contra Rayadas, América, Tigres, tú tienes que tener un grupo muy fuerte de jugadoras, ¿no? Y después, en el segundo año nuestro, nosotros intentamos fichar jugadoras de gran nivel, acabamos perdiendo Brenda Walsh, que decide regresar a Brasil, y las jugadoras quizá no llegaron el tiempo que nosotros gustaríamos para hacer ese cambio ya de mentalidad, pero también de estilo de juego y todo. No empezamos bien el segundo torneo nuestro, ¿no? Empezamos con juegos muy difíciles. Yo recuerdo que hicimos un juego muy bueno contra Mazatlán en casa, pero después oscilamos mucho, sofremos un poco con la parte física también, porque igual hicimos aquí en la selección Vinotinto, nosotros empezamos a hacer cambio que para competir en ese nivel más alto, tú tienes que estar en un nivel físico más fuerte. Para competir de tú a tú contra quien sea, tú tienes que estar mejor físicamente. Y quizá la jugadora o todo el club no estaba tan preparado para ese cambio que era radical en este momento. Entonces, después nosotros hablamos con Toluca y decidimos como en común acuerdo no continuar con el proyecto, ¿no? Porque quizá Ricardo Belli ya quería algo más rápido y Toluca quería hacer algo más despacio y nada, pero soy muy grato por la oportunidad y que Toluca me abrió esa puerta del mercado mexicano, pero
del conocimiento, de poder vivenciar una liga que hoy seguro que es de las más fuertes del mundo. Y mira cómo son las cosas después de ese trabajo en Toluca, que me ayudó, abrió la puerta para la camisa de Diamandini ahí. Es un poco presumido Aldo, pero Sí, sí, ahí sí, sí. está con el jersey de Amandín. Y después, un año después, ¿a dónde estábamos nosotros? Con la selección de Venezuela, jugando en Toluca Justo. contra mi país, Brasil. Sí. Entonces, como el fútbol es muy dinámico y por eso yo hablo que tenemos que siempre dejar las puertas abiertas y trabajar bien, ser profesional, que a veces no vamos a lograr los resultados que queremos, todos nosotros queremos ganar, pero en todo hay un porqué. Hoy estoy muy contento en la selección vino tinto, pero yo hablo que en Toluca también fue muy feliz y fue un momento de mucho aprendizaje muy importante de mi carrera. Oye, Ricardo, yo te quería preguntar y ahora que mencionabas que tuviste que cambiar un poco la mentalidad de Toluca, de jugar más directo, de jugar en bloque bajo, a tener más un estilo de pases cortos, de avanzar con el balón desde atrás. Bueno, lo mismo te tocó ahora en Venezuela, ¿no? Porque Justo. además o sea, un reto espectacular porque eran 3 meses sin tener entrenador o entrenadora en la institución, cierto abandono de parte de la federación por momentos en algún tramo y una apuesta muy fuerte por ti en marzo del año pasado, ¿no? ¿Cómo se vive un reto tan complejo de llegar a una selección donde tienes que empezar prácticamente de cero y cambiar también la mentalidad de jugar directo hacia Deina y encerrarse atrás a lo que estamos viendo en estas eliminatorias que fue espectacular y ya lo decías tú, ¿no? El tema también de involucrar a las jugadoras, de entender las relaciones que hay entre ellas dentro de la cancha, cómo poder avanzar con la pelota y aprovechar eso. Y estamos viendo una Venezuela entretenida, una Venezuela con mucho sentido. Y el papel también de Gaby García, ¿no? Que la has usado de medio centro, de arriba prácticamente de media punta para combinar con Deina. Y eso que decías tú también de las permutas y de permitir a las jugadoras sentir el fútbol y justamente moverse libres, ¿no? Creo que eso también es parte de tu idea de juego. Bueno, con eso yo soy más grato todavía a Toluca, que me ayudó mucho, no solo con español, que yo sigo no hablando tan bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, Pero, claro. pero creo que esa experiencia en Toluca de adaptación, de pruebas, de intentar cosas, después cuando tú llegas en una selección, el reto era más difícil todavía. Aquí quizás yo tengo la ventaja de elegir las jugadoras que nosotros creemos que pueden trabajar para esta idea de juego, ¿no? Pero tú tienes la desventaja que tú no tienes tiempo de trabajo. Mm, Entonces, en nuestra primera fecha FIFA, nosotros tuvimos 3 días de entrenamiento y ya teníamos que hacer un primer partido amistoso contra Panamá. Y creo que lo importante en una selección, ya que tú no tienes tiempo, las charlas que tú tienes de lejos con las jugadoras. Entonces, nosotros hacemos, antes de nuestro primer módulo, nosotros hacemos 42 conferencias por Zoom con todas las jugadoras. Algunas fomos visitar em vivo, como Gabi Garcia, em Atlético mm, de Madrid, como Deina, que está em Portland, Bárbara Olivieri, Nay Luisa, que é nossa porteira. Então, mm, nós já começamos, antes de chegar os treinamentos dentro da cancha, a não só vender a nuestra idea, pero a escuchar de nuestras jugadoras también cómo le gustaban jugar, cómo se sentían bien en la cancha. Lo que escuchamos, creo que fue algo muy agradable para nosotros, porque las chicas querían jugar con la pelota también. mm, Entonces, eso fue algo muy importante, porque es algo que nos gusta, que nosotros creemos que Venezuela sí tiene jugadoras quizá más técnicas o talentosas, que mm, jugadoras tão altas ou tão fortes fisicamente. Então, a característica da jogadora venezolana são jogadoras técnicas, são jogadoras que empiezam a jogar futebol em la calle ou em barrios, la gran parte, não? Depois outras que vão para jogar o futebol em universidades dos Estados Unidos. Então, hoje há jogadoras venezolanas por todo o mundo, pero hay una cosa que está en el ADN de nuestras chicas, que es la superación de la diversidad. Entonces, eso habla un poco sobre la parte mental. Entonces, mira, nosotros vamos a construir juntos ese modelo de juego, que no es un modelo de juego cerrado,
nosotros creemos que para competir a nivel Sudamérica, que era el primer paso para jugar un mundial, para competir contra Brasil, para competir contra Argentina, Colombia, que están un nivel arriba de nosotros, tenemos que el primero era poner en la cabeza que podemos competir contra ellos y no entrar con la mentalidad de que Mm, tenemos que nos defender, respetar. No, nosotros vamos a jugar para intentar ganar de esas selecciones. Entonces empezaba con algo en la cabeza, pero ok, y ahora podemos jugar contra ellos, pero ¿cómo podemos ganar de ellos? Entonces hay un estudio de cada adversario. Brasil juega de una manera muy distinta, con marca personal sobre toda la ujú, cancha. Colombia ya juega en transiciones, Argentina ya juega un juego más de bloque medio, pero también muy vertical. Entonces, de comprender los adversarios, pero, ajá, ¿y a qué juega Venezuela? mm, Entonces, yo recuerdo que en todas charlas que nosotros hicimos con las muchachas, preguntaban, pero ¿a qué juega Venezuela? Y las muchachas no sabían, no tenían la respuesta. Entonces, que me gustaba escuchar, mira, Venezuela juega a un juego vertical, Venezuela juega a un fútbol más directo. Entonces, como las muchachas ujú. tampoco tenían esa idea tan clara, ok, entonces vamos a empezar del cero, queremos jugar a eso, pero yo necesito de ustedes, no voy a construir nada solo. Entonces, creo que esa sinceridad con los objetivos dentro de la cancha, todos queremos ir a un mundial, entonces tenemos que pagar el precio de la disciplina, de trabajar duro y de creer, pero no solo creer, pero de trabajar por esa idea. Entonces, nada, creo que fue algo así en conjunto de este estilo de juego, como tú hablaste, que es más funcional que posicional, Sí, claro. que vamos a cometer más errores dentro de la cancha, porque nosotros queremos jugar con la pelota, queremos nos mover mucho dentro de la cancha, queremos hacer ese juego más dinámico, y ahí tú empiezas a trabajar el táctico, pero también el emocional también, porque quien comete más errores tiene que tener la confianza para reaccionar, para responder a los errores. Entonces, si tú quieres tener una salida limpia, una hora tu portera vai falhar um passe, tu Mm, volante vai perder uma pelota de espalda, ou tu vai cometer um erro em la defensa. E temos que estar preparados para responder a esses errores de quem tem esse coragem, essa valentia, pero ¿por que estamos fazendo isso? Ah, então temos um objetivo de sair jogando corto, quando nos toca sair jogando corto, para atrair o rival, para depois mirar aonde está a jogadora livre. Está em la mm. espalda, está entre líneas, está aberta, está em profundidade. Então, creio que foi não aislar as partes, pero trabalhar em conjunto, el tático y el físico también, que para jugar ese juego tú tienes que tener la parte física, es muy Sí, importante la porque presión. puede comprender el táctico, pero está bien, yo pierdo la pelota, si no tenemos un buen físico para hacer una presión tras pérdida colectiva, tú no consigues y ahí tienes que bajar más, entonces es como un todo, así, de una forma muy integrada. Ricardo, creo que escuché varias entrevistas tuyas en donde justo hablas de asumir el error, ¿no? O sea, saber que porque estás jugando algo, las jugadoras tienen que entender que se van a equivocar, pero la reacción a esa equivocación es la importante. Más allá de lo que tú bien mencionas, que jueguen una posición específica, es que jueguen roles distintos en la cancha, y creo que eso te ha caracterizado por varias cosas, y aquí me regreso un poco, porque tuviste un bicampeonato de la Copa Paulista con las Palestrinas. Este campeonato de la Copa Libertadores que ya mencionas, además siendo mejor ofensiva y mejor defensiva de ese torneo. Subcampeón al año siguiente de la Copa Libertadores. Y todo, digamos, todo ese recorrido hace que en el 2021, incluso el Instituto este de Historia y Estadísticas, te considere como uno de los mejores o te nomine como uno de los mejores técnicos de fútbol femenino, al lado de Sonia Bonpastor, de Emma Hayes, de Arthur Elías, el rival de Corinthians, que bien decías, ahora seleccionador de Brasil, de Luis Cortés en el Barcelona, de John Schuer con Bayern. Entonces, claramente tu desempeño en un corto plazo con las Palestrinas te hizo llegar a un desempeño y a un entendimiento que en el fútbol femenino pues era destacable. Por lo que me puse a revisar también a jugadoras que quizá hoy destacan
y te tocó dirigir y bueno, pues nada menos, está Vía Zanerato, está Angelina, está Ari Borges, está Andresiña, Rafael, Dudiña, Caroline Nicoli, o sea, creo que has tenido la bendición, la suerte también de dirigir a jugadoras que hoy en sus respectivas ligas la están rompiendo. Y con la experiencia que ya mencionas que tuviste en Toluca y ahora con la Vinotinto, que yo estoy de acuerdo con Rob, creo que se asemeja un poco porque el talento hay, pero quizá era un cambio de chip, quizá era entender el rol, quizá era también una parte mental, que tú juegas una parte muy importante ahí con la Vinotinto. Eh, me parece que te ha llevado a tener el éxito que hoy tienes con Venezuela, a ser uno de los hombres hoy más queridos en ese país, porque las tienes al borde de un sueño, que ya conseguiste algo que nunca habían conseguido, que era el repechaje, pero que ahora también puedes conseguirlo con un partido más, muy similar a México, llegar al Mundial y además en tu casa, bueno, en tu segunda casa, digamos, en el lugar en donde naciste. ¿Qué esperas de ese mundial? ¿Qué esperas de ese partido? Y también hablar de la eliminatoria, porque cuando perdieron estos partidos contra Colombia y Argentina, algo pasaba ahí. Quisiera saber si por algún momento dudaste si el sueño se esfumaba o, o qué seguía, ¿no? Evidentemente luchar por este repechaje que ya consiguieron. Bueno, en resumen de todo que tú hablaste, yo pienso que nosotros, tú tienes que tener convicciones en lo que tú haces. Si tú crees en tu idea, si tú crees en que tú trabajas, ahí sí tú puedes transmitir las ideas para sus jugadoras, porque yo pienso que nosotros somos no solo, de nuevo, vendedores de ideas, pero tenemos que estar convenciendo todo el tiempo. Y tú no vas a ganar siempre, pero las jugadoras que tú trabajas, los jugadores masculinos, o sea, los futbolistas, tienen que creer en ti, pero tú tienes que creer primero en ti mismo, pero en la idea de cómo podemos hacer. Y el fútbol tú puedes hacer de muchas maneras. Entonces, desde que nosotros, los 5 años en Palmeiras, Corinthians siempre tuvo un equipo más fuerte que nosotros. Corinthians tenía más interés cuando nosotros empezamos en Palmeiras de investir. Era como los 5 grandes de México. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos un Corinthians los cinco que más inversionaba, ¿no? Porque hay muchos otros grandes también en México. Pero el Big Five en México, nosotros teníamos el Big One en Brasil, que era Corinthians. Sí, sí, Pero sí. había la rivalidad de Palmeiras, pero y nosotros queríamos no solo ganar de Corinthians, pero jugar contra Corinthians, que muchos equipos como abrían mano de la pelota y jugaban por una pelota y nosotros no entendíamos así. Perdimos muchas veces, pero también cuando logramos, cuando ganamos Libertadores o cuando competimos contra Corinthians, fue con nuestras ideas y pienso que eso fue importante para el proyecto de Palmeiras, que siguió creciendo, porque hoy Palmeiras cree en el fútbol femenino. Palmeiras hoy tiene una idea de juego, Palmeiras hoy tiene una filosofía de fútbol en el femenino, que después yo mirando ahora, trayendo la comparación con nuestra Vinotinto, la palabra que nosotros más hablamos con nuestras jugadoras es equivóquense. Ustedes tienen que intentar. Ustedes pueden cometer errores dentro de la cancha, porque los errores hacen parte del proceso. Y una prueba muy importante para nosotros, que ahí fue, creo que el grande cambio de chip o de mentalidad, bueno, fueron varios, pero el primer partido nuestro en la última Copa América nos tocó Brasil. Sí. Y Brasil, como hace esa marca personal por toda cancha, como pocas selecciones o equipos en el mundo lo hace, quizá algunas en el masculino, como Atalanta, Roma, Sí, pero es muy difícil Gasperini. jugar contra Brasil, porque es un juego muy físico y poca gente. Nosotros miramos ahora los 2 últimos partidos de Estados Unidos contra Brasil. Una En los locura. Estados Unidos no sale jugando contra Brasil, Mm. o sale corto, pero ya juega largo. Mm. Entonces, porque sabe que la presión de Brasil va a ser muy fuerte con las Dudiñas, con Vía Generato, Caroline, o todas esas muchachas que hoy presionam muy fuerte y compraron la idea del entrenador. Y nosotros nos tocó jugar contra ese Brasil en nuestro debut de la Copa América. Y nosotros nunca habíamos ganado de Venezuela, nunca había ganado de Brasil, tampoco empatado. Y bueno, vamos a salir jugando.
y me recuerdo que la primera pelota, Nay Luisa hace un pase para Jennifer en la área chiquita y nosotros perdimos la pelota y la pelota fue para la esquina y las muchachas miran para un banquillo y en la próxima saque de meta, ¿qué hacemos? Sale jugando. Entonces, y Brasil se asustó con nosotros, que Brasil no creía que nosotros queríamos tener la pelota contra Brasil. Mm. Entonces, creo que nosotros después tuvimos dos oportunidades muy buenas de gol con Dayana Rodríguez, una otra con Bárbara Olivieri, pero no hicimos los goles, nos faltó esa contundencia. Sofrimos dos goles después, uno de Amanda Gutiérrez y otro de Duda Sampaio en el final del partido. Pero si tú miras los números del partido, nosotros tuvimos más posesión, finalizamos más que Brasil. Entonces, la manera que nosotros encaramos Brasil foi um cambio para nuestras jugadoras, que no ganamos el partido, pero tuvimos victorias invisibles para nosotros. Se jugamos, encaramos Brasil, podemos jugar contra cualquier selección de Sudamérica. Después nos tocó Colombia, que tuvimos más posesión, finalizamos más de nuevo, pero no logramos ganar, empatamos 0-0. Ganamos de Bolívia, metemos 7 goles, finalizamos mucho, pero logramos hacer solo 7 goles. Y en el último partido nuestro, ahí fue un partido clave para nuestra clasificación, para esta repechaje, o un aprendizaje emocional muy grande, porque hicimos un muy bueno primer tiempo, que finalizamos mucho, pero estábamos ganando solo de 1-0. Y en el final del primer tiempo, Dayana Rodríguez fue expulsa, tarjeta roja para Dayana, y fue una frustración muy grande, porque para nosotros fue una expulsión injusta, pero fue expulsa, ¿no? Entonces teníamos que empezar el segundo tiempo y en nuestra cabeza teníamos que hacer 6 goles en Paraguay, perdón, porque teníamos que sacar una diferencia de gol de Colombia, porque nosotros queríamos clasificar de segundo y teníamos que hinchar para Brasil ganar de Colombia en el otro partido que estaba se jugando al mismo tiempo, porque los 2 primeros cupos iban para finales y después los 2 finalistas iban para los Juegos Olímpicos. Entonces fue una locura que nosotros no, vamos a seguir atacando. Entonces, pero tenemos una jugadora menos, vamos a seguir atacando. Sí, vamos a seguir atacando. Y yo recuerdo que entró Mariana Speckmeier y entró como carrilera izquierda y yo hablé con ella, mira, si tenemos la pelota, tú eres extrema. Y si no tiene, tú eres lateral izquierda. Y fue algo así que nosotros seguimos generando ocasiones de gol. En el segundo tiempo contra Paraguay, no lo hicimos en 2 errores nuestros. Claudia Martínez, que hoy está, que es una Joya. crack, ahí Sí. una chiquita brutal, ¿no? Metió gol en nosotros y perdimos ese partido, que estaba en nuestras manos. Entonces fue una frustración muy grande, nuestro camarino, cuando regresamos, porque nosotros empezamos con un sueño de jugar un Juegos Olímpicos y después terminamos, no clasificamos tampoco para Juegos Panamericanos, para nada. Pero creo que no abrir mano de nuestra idea o de ese juego de coraje y de valentía fue una muy buena experiencia o fue una muy buena clase para nosotros de que cómo tenemos que jugar o que tenemos que ser más contundente o mentalmente más fuerte o de entender los detalles que te quita puntos, ¿no? Entonces, cuando empezamos esas eliminatorias, creo que empezamos más fuertes después de toda esa Copa América, que fue muy buena para yo conocer también nuestras jugadoras bajo presión. Si tenemos más nervios, la hora que las papas queman, como hablan las jugadoras, ¿no? Quién juega, quién pierde la pelota, quién asume el juego. Y bueno, fue una preparación muy emocional también para lo que nos tocaba en esta Liga de Naciones, ¿no? Y después nosotros logramos, empatamos con Chile en casa y fuimos con una presión muy grande Sí. para ganar de Paraguay en Paraguay, que tampoco nunca habíamos ganado de Paraguay en Paraguay. Y fue un partido muy difícil, con mucha lluvia. Y nosotros ganamos ese partido con un gol en el segundo tiempo de Gabi García de cabeza, en un balón parado. Y el equipo fue aprendiendo a ganar partidos que tiene que ganar. Y después segue toda la Liga de Naciones. En la fecha FIFA de febrero, que nos tocó hacer ese amistoso en Toluca contra Brasil y contra Cruz Azul y América, Ganaron. fue importante para nosotros probarmos otras jugadoras o conocer jugadoras que no estaban teniendo tanta minutaje
en la Liga de Naciones o que no tuvieron tanta oportunidad en la Copa América y nosotros rodamos todo el equipo, principalmente contra Cruz Azul y América, un primer tiempo un equipo, segundo tiempo otro equipo y jugadoras distintas, en posiciones distintas. Y el partido que ganamos de Brasil en Toluca, creo que fue algo muy importante para nosotros. Mira, si podemos ganar de Brasil, si podemos jugar contra Brasil, ahora tenemos que creer que podemos también ganar de Colombia, que podemos ganar de Argentina y después podemos clasificar por ese cupo directo para el Mundial. Y ahí vienen los dos partidos, principalmente el primero que no jugamos bien contra Colombia, que había mucha presión. Sí, cargamos esa espalda, esa mochila de Venezuela, nunca ter jugado un Mundial. Y después es muy diferente, es distinto. Tú puedes hablar que, mira, pero se jugaron tan bien contra Brasil, pero ¿por qué no jugaron bien contra Colombia? ¿O por qué después no ganaron de Argentina? Pero solo quien está dentro de la cancha, de la arena, lo sabe que es difícil, no es tan sencillo. Entonces, mis jugadores no querían fallar pase, no querían no meter los goles. Entonces, jugar ese juego que es muy táctico, que es muy físico, pero también es muy mental, es muy emocional. Es muy emocional. Y después respondimos mejor en el partido contra Argentina. Tuvimos 26 finalizaciones y perdimos, y perdimos goles hasta el último minuto, luchando. Entonces, esa respuesta emocional del equipo, mismo no ganando el partido, nos ayudó. Porque después, si tú miras solo el resultado final contra Bolivia, 8-0 fue un partido muy fácil. No fue fácil. Por la cabeça, por lo emocional, e agora como vamos jogar? Se não ganamos de Bolívia, estamos fora e toda a gente, Chile também peleando muito em seus partidos, Paraguai é um jogo que tu juega tu partido, pero também juega com os rivales, então esse partido que ganamos de Bolívia, a qual logramos fazer nosso jogo, foi uma resposta emocional muito importante para ese partido difícil que íbamos a tener en Uruguay, que teníamos una ventaja de no jugar la jornada 8, pero Sí. también nos metía más ansiedad, que nos metía más Sí, era todo o nada. Sí. Sí. esse todo de la história que essas muchachas conviveram durante anos del fútbol de Venezuela, los fantasmas y todas essas coisas que sí, se juega con essas coisas também. E depois toda a gente sabia que o Uruguai, mesmo que chegava sem possibilidades de classificar, pero é Uruguai. E Uruguai, eu cresci mirando os partidos de Peñarol em Libertadores, de Nacional, e desde niño mirando contra equipos brasileños, e os equipos brasileños muitos anos perdiam para equipos uruguaios por essa falta de mentalidade, quizá, de fazer um jogo de muita guerra ou de raça, isso é um jogo de muita luta que não é só o futebol. E nós outros vamos para essa cancha histórica que é o Centenário de Montevideo, que temos que jogar futebol, pero temos que ganhar de nossa cabeça também, com essa pressão de Venezuela nunca ter logrado um repechaje. Então, sabíamos que teníamos que passar por isso, e graças a Deus, depois saiu todo, terminou bem. Paraguai também não logrou ganhar de Colômbia, Equador não logrou ganhar de Argentina, mas principalmente creio que nós logramos fazer o que teníamos que fazer, não só nesse partido contra Uruguai, mas em toda a Liga de Nações, que foram muito difíceis para nós e que tinha que ser assim, porque se tu queres jogar um Mundial, é mais difícil todavia do que jogar uma eliminatória, classificatória para o Mundial. Então, agora nos toca só esse um partido em fevereiro, que temos que ganhar ou ganhar, e sim, há que acostumbrar-se a jogar partidos assim e a ganhar partidos assim, se tu queres estar no nível mais alto, que é jogar um Mundial, não? Sí, y que justo podría ser el sueño perfecto, ¿no, Ricardo? Para ti como entrenador, bueno, estás a 90 minutos a un partido pues de clasificar a una Copa del Mundo a un país que no lo ha hecho, incluso en el varonil, ¿no? Se comparaba ahí mucho y por ahí hasta decía, no, pues ya hay que apoyar más al equipo femenino que está mucho más cerca, ¿no? De clasificar, de estar en ese sueño.
Y te digo este sueño también para ti porque justo lo decías, ¿no? Cómo se va acomodando todo en todas las cuestiones, ¿no? Que representa el fútbol. Pero lo que sería o lo que significaría para ti clasificar a esta Venezuela para jugar una Copa del Mundo en Brasil, en tu país, en casa, como bien lo decías ahí, Aldo. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para la selección venezolana? ¿Cómo se están preparando también para este partido tan importante? Porque bien lo decías, ¿no? Creo que tienen también, digamos, esa ventaja, no como Ecuador, que tiene que superar las dos fases, ¿no? Que en este caso, bueno, son esos dos partidos por ranking FIFA y demás. Pero es que no sé, por ejemplo, nosotros hablamos de Venezuela en este mismo programa y se nos enchina la piel porque es algo histórico, incluso la afición que hizo presente en el estadio, en ese partido, las jugadoras llorando, saben lo que significa, lo que representa este momento, lo que representa sobre todo el reto de ese partido. Y supongo que, bueno, ya desde que terminó, desde el pitazo final de ese juego, ya están pensando en ese partido, ya lo están preparando y sobre todo, bueno, encontrando la fórmula, ¿no? Y esa convocatoria que sea perfecta para poder sacarlo adelante. Bueno, yo pienso que para mí, nuestro grupo de jugadoras, nuestras muchachas ya son, para mí, más que ganadoras. Si nosotros mirarmos algunos números en tan poco tiempo, en la Copa América, nosotros fuimos la selección en la fase de grupo, de los 4 partidos que todos jugaron en la fase de grupo, la selección que más finalizó. Entonces finalizamos, atacamos más o finalizamos más que Brasil, que Colombia, que fueron los 2 finalistas. Después, en esta Liga de Naciones, terminamos con la selección con mayor número de goles, de golechos, y la segunda mejor defensa, y la selección también que más finaliza en el arco. Entonces, eso para mí como entrenador ya prueba que somos un equipo que intenta atacar, que intenta ganar, que asume sus riesgos dentro de la cancha, porque quien ataca mucho, una hora va a sufrir un contragolpe. Mm. Y si tú no haces, ¿no? Si tú no la metes, una hora van a hacer el gol en ti. Entonces, es un juego de coraje, es un juego de superación. Entonces, para mí, nuestras jugadoras ya son más que ganadoras. Solo por este cambio que ellas mismas probaron para ellas mismas. Hoy la autoestima de nuestras jugadoras es mucho más grande o mucho mejor que ellas creen en ellas mismas. Entonces, ahí para mí ya fue un gran logro que ellas conquistaron dentro de la cancha con el trabajo. Y ahora sobre esa preparación para este partido, que sí, especialmente para mí, solo el grande reto o el privilegio de ser seleccionador o entrenador de una selección o director técnico de representar un país, para mí ya es algo muy grande a nivel personal, que soy una persona muy agradecida por eso, por la confianza de la Federación Venezolana de Fútbol en nuestro trabajo, pero más que eso, ahora viene esa motivación de clasificar por la primera vez en la historia un país que nunca jugó mundial, que quizás nosotros no tenemos, que estamos tan involucrados en el táctico, en el técnico, en el compromiso de seguir hablando con la jugadora para que tiene que trabajar bien por sus clubes, que quizás hoy no tenemos la idea o la dimensión de lo que es jugar por una primera vez un mundial. Y a veces no nos enfocamos tanto en eso porque tenemos que nos enfocar en jugar, ¿no? Pero sería algo muy lindo, ¿no? Que representar un país y sabemos que no logramos nada todavía, que tenemos también los pesitos, los pies en la tierra, que también solo vamos a lograr si seguimos con la humildad que nos trajo hasta esa repechaje, pero también junto con esa gran cantidad de humildad para trabajar, con la confianza que sí podemos. Y esa confianza tiene que ser la confianza de quien tiene que seguir mejorando en el físico, en el técnico, en el táctico, en el emocional, que vamos a precisar de todas las armas, de todas las herramientas. Yo pienso que esa selección que jugó ese último partido contra Uruguay llegó a un nivel muy bueno. Pero ahora viene el reto, ¿cómo van a estar nuestras jugadoras 6 meses después o 7 meses después? Estamos hablando en febrero del próximo año. Nosotros vamos a tener más 2 fechas FIFA que van a ser clave para nuestra preparación.
Por eso es muy importante este reto de nuestros jugadores, ese compromiso personal de cuidarse, porque sí, fútbol es un deporte que ya tiene sus lesiones, que puede pasar los accidentes de trabajo, pero ese compromiso tan grande con un sueño, con representar un país, y como no hay nada garantizado para ninguna jugadora, porque fútbol es momento, la jugadora también tiene esa responsabilidad, este compromiso muy grande de cuidarse, de intentar estar jugando en máximo nivel por sus clubes para hacer dos fechas FIFA muy buenas, ahora una en octubre, después otra en noviembre, diciembre. Ojalá que podamos lograr jugar contra selecciones como México. Me encantaría hacer dos partidos amistosos contra México. Nosotros hablamos sobre Brasil es mi país, hoy Venezuela es mi casa. Yo viví en Portugal, me gustó mucho Portugal, pero me gustó mucho también vivir en México, entonces México también es mi casa. Entonces me gusta mucho cómo se desarrolla y cómo piensa el fútbol, el pueblo mexicano, cómo le gusta también un fútbol ofensivo. Un poco de mi historia del tiempo que yo viví en México, siempre la gente, principalmente los más viejos quizá, pero hablaban conmigo de la selección de 82 o de la selección de 70, que fueron selecciones brasileñas históricas, de un fútbol muy ofensivo. Entonces, el pueblo mexicano le gusta mucho a los brasileños, entonces México es mi casa también. Ojalá podamos hacer partidos amistosos contra México para ayudar en esa preparación. Y nada, estar listo para lo grande que viene, pero trabajar duro, porque nadie va a regalar nada para nosotros, porque la selección que no sabemos quién nos toca en febrero, también va a venir con las mismas ganas, con la misma motivación, que só falta 90 minutos para nosotros, pero para ellos también. Entonces, una cosa que yo aseguro es que para ganar de Venezuela, vão ter que hacer algo muy grande porque nosotros vamos a vender caro y vamos a luchar hasta el final por nuestro sueño. Ricardo, ya estás Oye, como Rob Testas, que tiene casas en todo el mundo. No sé si sepas, pero él es Mira, uruguayo, español, mexicano, y es hombre de mundo. oye, Ricardo, te iba a decir, ya hablando en serio, no, muchas gracias por toda la plática, pero te quería preguntar sobre el formato de las eliminatorias en Conmebol, ¿no? En el femenil, que tú lo tienes obviamente muy presente por tu trabajo en Palmeiras y demás. Creo que ha mejorado mucho, me parece que es una forma más justa de clasificar, pero ¿qué le mejorarías todavía a este formato de eliminatorias rumbo al Mundial? bueno, yo pienso que ese formato ya fue un avance de la Conmebol, ¿no? Fue mucho más justo que las Mm, clasificatorias pasadas, que eran a sí. través de grupos de Copa América, ¿no? Entonces, la Copa América en el pasado valía este Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, y a veces cuatro partidos solo en una fase de grupos, un día malo que puede pasar. Entonces, yo pienso que no era el formato más justo. Ahora esse avanço de jogar todos contra todos já foi um passo muito importante. Pero para ser más justo todavía, yo pienso Ida y que tiene vuelta. que ser igual en el Casa, masculino y de sí. vuelta. Nosotros miramos que Venezuela tenía mucha gente. Eso fue algo importante para nosotros, ¿no? Y algo que tú experimentas trabajando en selecciones, que nosotros jugamos en Montevideo. Ese último partido teníamos más afición o más hinchas de Venezuela que de Uruguay en Venezuela. Y Venezuela tiene gente que migró por todo el mundo, entonces, Mm, pero creo que el factor casa, los partidos en nuestra casa, tú tienes que aprovechar y hacer puntos, así como Bolivia jugó en altura, empató con Colombia, Perú ganó de Chile en altura, o sea, creo que ahí es más justo todavía cuando tú juegas en tu casa, pero juega también en la casa del rival. Argentina jugó en nuestra casa, nosotros no jugamos en la casa de Argentina. O nosotros jugamos en Cali contra Colombia, pero Colombia no jugó contra nosotros acá en Venezuela. Entonces, ahí va a ser más justo mm. todavía. Yo pienso que ese es un camino sin vuelta, pensando en que en la próxima eliminatoria vamos a tener Brasil también. Entonces, una cosa es jugar contra Brasil en Brasil, otra cosa es jugar contra Brasil en Venezuela o en la casa de las selecciones que sea. Yo pienso que ese, y ahí va a ser lo mismo que pasa en el masculino, ¿no? Y ahí yo pienso que va a ser lo formato más justo y si tú eres mejor, tú vas a llegar
a clasificar por tus propios méritos, ¿no? Ricardo, pues tres preguntas yo para concluir. Perdóname que sean tantas, pero es que es mucha información y yo podría quedarme aquí 3 horas contigo platicando junto con Rob y con Ale. Pero tengo tres preguntitas muy en torno a lo que viene para Venezuela. La primera es, ¿cómo le haces para seleccionar a jugadoras de tantos lugares del mundo? ¿Cómo es que ves a estas jugadoras? Porque tienes, de la última convocatoria, por lo menos tienes jugadoras de Suiza, de Portugal, de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Colombia, de Brasil, de Inglaterra. Y entiendo que de pronto la visibilidad y pues de tener esas ligas y de encontrarte con el desempeño de las jugadoras puede ser difícil. Entonces, primero es, ¿cómo le haces para eso? Segunda, ¿quién es Vanessa Fernanda y por qué te sigue a todos lados en tu cuerpo técnico? ¿Qué es para ti? ¿Qué papel juega en tu dirección técnica? Y la tercera, una muy peculiar, no tengo aquí pelotita de base, tengo esta, pero ya sabemos toda la historia de la pelotita de base, que a raíz de que Venezuela gana el Clásico Mundial, pues ustedes la traen por ahí como un símbolo de que sí se puede, de que se puede ganar. Es una cábala que creo que surge a partir de ahí. Entonces me gustaría saber de dónde nace ese ritual, quién lo propicia en la Vinotinto. Bueno, sobre la pelotita, yo pienso que es algo sobre confianza, sobre la parte emocional. Yo no creo que la pelotita sea como un amuleto o algo que nos dé suerte. No es por ahí la idea, ¿no? Pero cuando nosotros íbamos a jugar esa última fecha o penúltima fecha FIFA, fecha triple, Venezuela acababa de lograr con la selección de béisbol ser campeona del mundo y contra Estados Unidos, en Estados Unidos, y nosotros sabemos lo grande que es jugar un mundial, pero no solo jugar un mundial, ganar y después ganar de la mejor selección. Entonces, y fueron venezolanos, fue Venezuela. Entonces, a veces la gente se enfoca mucho en el pesimismo o en cosas negativas y yo intento me enfocar más en las cosas buenas. Yo hablo que yo soy un optimista realista o un realista positivista, porque sí, a veces en el contexto nos toca retos difíciles, pero si tú los encaras y si tú crees que tú puedes con mentalidad, tú puedes superarse, ¿no? Tú puedes mejorar. Entonces, ese gran ejemplo que dejó para nosotros la selección de béisbol fue algo que, mira, los venezolanos lograron no solo jugar un mundial, pero ganar un mundial. Y para mí no hay nada más grande do que ganar. Entonces, imagino la dificultad de esos muchachos que un día cuando eran niños, quizá algunos hablaron con ellos, tú no puedes, o tú no vas a lograr, o tú no puedes porque nació en Venezuela, o entonces, no sé, tú nació en un barrio, entonces tu vida va a ser difícil, eso es algo imposible para ti, y yo soy una persona que no cree en el imposible, yo creo que todo es posible si tú trabajas, pero si tú crees y si tú sueñas, entonces esa selección de béisbol dejó un gran legado y una gran lección para todos nosotros, ¿no? Que un día quizás les escucharon que no pondrían, pero probaron para ellos mismos dentro de la cancha con el deporte que aman o que trabajan todas sus vidas, que sí se puede. Entonces, yo gané una pelotita de nuestro analista de desempeño, porque yo preguntaba mucho, nuestro analista de desempeño en la selección, es un aficionado de béisbol, le gusta mucho, sabe el nombre de todos peloteros, de los jugadores, acompaña la Liga de Estados Unidos y de Venezuela y todo, y yo no sabía nada de béisbol. Entonces, pero pienso que esto tiene que ser otra tarea de un entrenador, a dónde estoy. Aquí en Venezuela la gente le gusta fútbol, pero la gente le gusta béisbol también. Entonces es algo de la cultura
del venezolano, que no es solo de comer arepa, que son muy buenas, pero también son personas enamoradas o apasionadas por el deporte y béisbol es algo cultural. Entonces yo pienso que igual cuando nosotros a veces miramos películas o escuchamos Guardiola hablando que aprendía cosas de el ajedrez o otros entrenadores hablando que aprenden cosas del fútbol americano o Básquet. de la NBA con Phil Jackson, los grandes entrenadores. ¿Por qué no? En nuestro caso, en nuestro contexto, aprender cómo hicieron los jugadores, los entrenadores o esta selección de béisbol para ganar. Entonces, tenemos que buscar aprender con ellos. Y la primera cosa que después que gano una pelotita en mis manos, yo pienso, mira, todos nosotros podemos tener una pelotita también. Porque habrá un día que quizá vai venir um malo pensamento, ou vai venir uma dúvida, ou um dia difícil para a jogadora em seu clube que quizá não está jogando, ou não entrenó bem, e essa pelotita é como um mensagem para recordar que, mira, uma seleção venezolana não só jogou um mundial, pero ganhou um mundial. E tu está pensando em rendir-se ou em desistir? Então, é uma pelotita como un lembrete, así, algo así para nos ayudar a recordar, ¿no? Que nosotros también podemos. Entonces nosotros demos una pelotita para todos del staff y jugadoras, cada uno tiene su pelotita y esa es la historia de la pelotita, ¿no? Entonces es algo de nosotros, de Venezuela, ¿no? De creer. Entonces es una pelotita que podemos, cada uno puede meter el nombre que quiere en su pelotita. Puede ser la pelotita del compromiso, la pelotita de la disciplina o la pelotita de la confianza. Cada uno puede escribir lo que quiere en la pelotita. Entonces, esa es la idea de la pelotita. Y las otras preguntas, Vanessa Fernanda. Ajá. Vanessa Fernanda, yo conozco en 2019 en Palmeiras. Nosotros necesitábamos una analista de desempeño y nosotros estábamos mirando nombres. Nuestro preparador físico había estudiado educación física con Vanessa. Recomienda a Vanessa para nosotros como para empezar esas tareas de analista de desempeño. Vanessa empieza trabajando con nosotros como analista de desempeño, llega en la selección brasileña, trabaja con Pia Sundhage en el último mundial como analista. Después, en las dos Libertadores que jugamos por Palmeiras, por la obrigatoriedad de tener más mujeres en el staff técnico, Vanessa ya trabajaba con nosotros también como segunda entrenadora, pero no solo por eso, porque Vanessa nunca fue solo una analista de desempeño. Vanessa en los entrenamientos armaba su cámara, porque filmábamos todos los entrenamientos, y bajaba por la cancha y já comandava tareas de treinamento também, rondos, tareas de balão parado, de organização ofensiva ou defensiva. E para mim era muito importante que Vanessa não só é uma pessoa de confiança, que nós falamos muito sobre trabalhar com profissionais de confiança, pero mais que isso para mim é trabalhar com os buenos profissionais. Então, Vanessa é uma pessoa também que tem essa mentalidade de uma aprendiz que está sempre buscando aprender coisas novas. O feminino de Palmeiras foi algo de grande aprendizagem, foi como laboratório para mim, para Vanessa, que começou como analista, depois baja para a cancha e hoje é uma grande treinadora que todo lo que eu hago como treinador, Vanessa lo hace também, já lo hizo em Toluca, que já foi como treinadora em Toluca também. Y después ahora en la selección, y es muy importante porque ella tiene su punto de vista táctico, técnico, estratégico, y es la persona que más me conoce como entrenador, que a veces es la persona que va a me ayudar en un día más difícil, pero también es la persona que va a veces me traer una solución cuando, mira, yo estoy ciego, Vanessa, no tenemos solución, vamos por un café, vamos a hacer nuestros papelitos acá, nuestras serviletas y montar aquí una cancha que se tiene que jugar Deina con Gabi aquí, o se tiene que jugar Amandine Henry de volante y Peraza como 10, y cómo hacer esa salida del balón. Y mira, vamos a jugar contra Jenny Hermoso, contra Tigres, o no sé, vamos a recibir la presión de Priscila o de Jaycee. Entonces,
ahora en nuestro contexto acá, y a veces tú necesitas conectar con gente que es un poco loca también, ¿no? Que quiere vivir el fútbol al nivel máximo, y Vanessa es esa persona que pienso que le gusta tanto fútbol como yo y que consome mucho fútbol. Y ahí para responder la otra pregunta, que fue la primera que tú empezaste, ¿cómo nosotros hacemos ese seguimiento, ¿no? De tantas jugadoras venezolanas por todo el mundo? Primero, hoy hay una facilidad que hay streaming por todo el mundo. Entonces, a través de todos los canales de streaming, a través del YouTube, y nosotros tenemos como un radar, o nosotros hacemos un seguimiento más cerca de como un grupo de 50 jugadoras. Essas 50 jugadoras que estão em la Liga Brasileña, em la Liga Colombiana, em la Liga Mexicana, em la Liga Americana, em la Liga Espanhola, Portuguesa, é onde temos mais jogadora canadiense também, é onde temos mais jogadoras nuestras. E depois, por outras partes do mundo, teníamos Spickmeyer, que estava jogando em Austrália, agora está na segunda divisão de Mariano Spickmeyer, agora está na segunda divisão de Inglaterra. Então, temos jogadoras por toda parte del mundo, hay jugadoras venezolanas. En las ligas que nosotros no conseguimos mirar los partidos, nosotros tenemos ese contacto, y Vanessa me ayuda mucho con eso también, contacto con entrenadores o con las propias jugadoras para que manden los vídeos de los partidos, para que nosotros hagamos ese seguimiento. Nosotros también trabajamos con otro profesional brasileño que se llama Carlos Campioli, que trabajó con nosotros en Toluca también como nuestro preparador físico, que nos ayuda con ese seguimiento de control de minutaje, si las muchachas están jugando o no, cuántos minutos jugaron, de GPS. Entonces, ese trabajo solo es posible por muchas manos, ¿no? Entonces, es Ricardo como el entrenador o el gestionador, ¿no? El gestor, y Vanessa, que tiene sus funciones específicas, a parte de análisis, de la parte táctica, de la parte de la cancha. Carlos en la parte física, que después ya viene el departamento médico, fisioterápico. Entonces, son muchas personas que están involucradas en esa tarea que es muy grande, que es cómo entrenar o cómo querer controlar lo que tú no controlas. Porque de verdad, todo entrenador quiere controlar todo, pero cuando tú trabajas en una selección, ahí viene el grande reto que tú controlas muy poco, porque tú no tienes las jugadoras por mucho tiempo contigo. Entonces, tú tienes que ser mejor todavía, o si poner más creativo. Ejemplo, a veces yo estoy trabajando con Vanessa, vamos a hacer un Zoom hoy con esa muchacha, con Nay Luisa portera, vamos a mostrar una salida de balón de un partido que miramos de PSG de Luis Enrique, o del Barça femenino, como Catacol está saliendo jugando, o como está saliendo jugando Tiana Endler en Lyon, y nosotros juntamos una idea del fútbol masculino de PSG de Luis Enrique, del Manchester City de Guardiola, pero eso no funciona para nuestra selección, o eso funciona, no, tenemos que adaptar. Pero ¿por qué están intentando hacer eso? Porque tú miras los partidos, pero ¿por qué están intentando hacer? Entonces tú tienes que entrar en la cabeza del entrenador Fábregas, del Como de Italia, que como el equipo Como, ¿no? Que sale de una segunda división y llega en una primera y hace una salida de balón con dos jugadores solo y el portero, y todos los demás jugadores están después de la media cancha. Pero ¿por qué están haciendo eso? Es contra marcas personales, es contra marcas zonales. Entonces, ¿cómo eso funcionaría en nuestro equipo? Pero ¿cuál el riesgo tiene con eso? ¿Cómo después tenemos que crear tareas con el poco tiempo que tenemos? A través de rondos, a través de trabajos de saque de meta bajo presión alta, pero trabajos con superioridad numérica o con inferioridad numérica para dar más confianza en un primer momento. Pero vamos a tener solo 2 entrenamientos. ¿Cuándo vamos a trabajar la ABP? ¿Cuándo vamos a trabajar los saques de bandas, que son muy importantes para mí? Entonces, con el poco tiempo que tenemos que ser muy creativos para hacer muchos trabajos antes de empezar. Entonces, hacemos mucho trabajo con nuestras jugadoras por Zoom. Entonces, Gabi García, yo miré que en el último partido, creando un ejemplo, ¿no? Gabi García, tú estás jugando más como una volante, a frente de las centrales, pero tu equipo jugó atacando todo el tiempo y tu equipo es muy vertical.
en nuestra selección tú no vas a jugar tan fija, tú vas a tener más libertad para llegar en el área, pero tiene que cumplir eso defensivamente hablando también. Entonces, ¿cómo encontramos un equilibrio? Y tú tienes que preguntar para la jugadora también, ¿no? Entonces, creo que esa cercanía de escuchar a la jugadora, de nosotros, mira, tenemos un plan, pero a veces nosotros tenemos un plan y cuando tú vas a hablar con la jugadora, quizá el plan tiene que ser muy camaleónico, tiene que cambiar de color, tiene que adaptarse y a veces la jugadora va a hablar, profe, pero yo puedo hacer eso. Y tú mismo, pero ¿será que puede o no puede? Hay que probar, pero vamos a tener poco tiempo para hacerlo. Entonces, entonces vamos a crear un entrenamiento para ayudar, porque Gabi depende de Dana, que depende de Daniuska, que depende de Dayana, que depende de Luisa. ¿Y cómo vamos a presionar? Entonces necesitamos chicas que tienen muy buena presión para entrenar una salida del balón. Queremos llegar en el último tercio con mucha gente, pero queremos atacar defendiendo, tenemos que trabajar con vigilas, ¿no? Vigilancia, entonces hay que mirar, si perdemos la pelota, cómo vamos a hacer nuestra presión tras perda contra equipos tan verticales. Entonces ahí entra un poco de este trabajo general que tenemos que hacer, pero no hacemos solo. Hay más un grupo de loquitas, que son nuestras chamitas, que están jugando por todo el mundo y siempre hay cosas para aprender. Ahora estamos mirando en ese mundial, goles distintos de ABP, los equipos que controlan menos los espacios, que permiten más campos abiertos, están sufriendo mucho. Entonces, ¿cómo defender en bloque alto, con marca personal? ¿Cómo después bajar el bloque? Entonces, ese cambio de chip que a veces hay equipos que presionam alto com marca personal, pressionam a par, pero después, quando cambiam para um bloque médio, um bloque bajo, cambiam para zonal. Então, e jogar todo isso com uma equipe ao mesmo tempo, com toda a jogadora compreendendo o porquê estão fazendo, creio que é o grande reto nosso, porque o futebol é incrível, tem muitas possibilidades, pero tu tienes que saber a qué está jugando y después entra la parte estratégica para partidos distintos, ¿no? Completamente. Listo. Chicos, Estamos. Y pudiéramos hablar aquí 3 horas, pero igual Sí, ya sí, pasó me un quedaron poquito. ahí Ya te varias, pero... robamos un poquito más de 1 hora de tu tiempo, Ricardo, y de verdad te agradecemos muchísimo por esta plática, pues por todo lo que nos has explicado, nos has dicho, y aquí nosotros tenemos nuestro hashtag que es tenemos fe mano, manas tengo en la fe. selección venezolana para poder lograr ese pase histórico, ¿no? Al mundial y ojalá y así sea y sobre todo, bueno, pues poder verte a ti y a las chamitas allá en Brasil 2027. Tenemos un mismo sueño, Ricardo, en México y en Venezuela, que es, bueno, en México es volver a un mundial tras 2 ediciones de no hacerlo, pero en Venezuela es la primera vez. Ojalá que en un año más o menos estemos hablando de que México y Venezuela tendrán rivales en ese Mundial de Brasil 2027, porque para todo el pueblo venezolano y para todo el pueblo mexicano que les gusta el fútbol femenino, pues de verdad es un sueño grandísimo. Te deseamos el mayor éxito, lo has hecho increíble con Venezuela desde tu llegada. Creo que todavía tienen mucho por mejorar. Las mismas jugadoras se ven muy comprometidas con lo que tú y tu cuerpo técnico han logrado. Así que no queda más que de verdad desearte el mayor de los éxitos y agradecerte de nuevo por estar con nosotros y aceptar la invitación de platicar en este espacio. No, yo que tengo que agradecer a ustedes, porque ahora entra mi parte, ¿no? Yo pienso que lo que ustedes hacen por el fútbol en general, pero específicamente para el fútbol femenino, es algo muy importante. Me gustaría que tuviéramos más gente como ustedes que hablan no solo sobre el fuera de la cancha, pero que hablan sobre el crecimiento del fútbol femenino como un todo, sobre el dentro de la cancha también, que es muy importante. Entonces, gracias también por el trabajo de ustedes, que es de divulgación, pero también sobre hablar sobre ese juego. Y para mí es increíble. Fútbol, tú puedes jugar de muchas maneras, tácticamente hablando, técnicamente hablando, pero querer conocer o querer estar en este juego, vivenciar eso, es algo que yo también tengo mucha gratitud por el trabajo que ustedes lo hacen. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación, por toda la hinchada por nosotros y esperamos que estar juntos en el Mundial de Brasil 2027, la selección mexicana también, estoy hinchando por ustedes, Venezuela y México, ojalá podamos jugar juntos ese
mundial y que necesitan de mí, de mi parte, cuenten conmigo. Muchas gracias de verdad por tus palabras, Ricardo. Un gusto enorme compartir contigo. Yo personalmente soy muy fan del FUTFEM, en parte por cómo tienen más libertad las jugadoras de poder ser ellas dentro de la cancha, algo que ya rara vez veo en el varonil. Hay mucho control, mucho posicionalismo que personalmente no me gusta y yo soy muy fan de tu estilo de entrenar, así que encantado de ver siempre tus equipos y platicar contigo es un gusto enorme. Y nada, ojalá que puedas venir a México y que puedan jugar acá el amistoso para reunirnos y tomar algo y ahí con los saleros y con las salsas armar los onces. Pero gracias por tu tiempo y por tus palabras. Seguimos en contacto. Un abrazo grande, Ricardo. Gracias a ustedes y vamos juntos por más pláticas de fútbol. Gracias. Abrazo.